Hola geeks, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Estilo Geek. Fabi, quien les habla, Junto a Gonza, como siempre. acompañando en la conducción de este podcast. Bueno, vamos a repasar un poco lo que vamos a estar viendo hoy. En primer lugar vamos a volver a una sección que inauguramos en el episodio pasado, que es la de términos del cine, que nos va a iluminar Gonza con su sabiduría. Y luego vamos a hablar de una sección que nos parece interesante justo en este momento que se acaba de estrenar hace unas semanas la última película de Mario Bros, que es sobre las películas basadas en videojuegos. Exactamente. Vamos, si querés, empezando con la primera parte de la sección, con la parte de terminología del cine, si te parece. Dale, parece bien. Bien, te voy a preguntar, Fabi, ¿vos sabés lo que es el raccord o a lo que se llama raccord? No, la verdad que no lo escuché nunca. Bueno, hoy tampoco lo vas a escuchar. No, mentira. Es un poco sí. de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar tanto del raccord como de lo que es el falso raccord en terminología de cine. Y bueno, el término raccord se refiere a lo que es la continuidad. Se refiere a la continuidad cuando se lo menciona en todo lo que es el cine, las películas y demás. Básicamente hace referencia al montaje de dos planos. Ok. Es un poco la habilidad de mantener la coherencia visual entre dos planos distintos que se graban en diferentes momentos. Bien. Por ejemplo, si en una escena un personaje está sosteniendo una taza en su mano izquierda en un plano y en el siguiente plano la taza aparece en su mano derecha, entonces estamos hablando de que hay un problema de raccord porque la continuidad visual se interrumpe, digamos. Sí, entendí. Bueno, por otro lado, lo que es el falso raccord ocurre cuando se produce una interrupción visual entre dos planos que no deberían tener relación entre sí. Por ejemplo, si una película se muestra una escena, un personaje caminando por la calle y de repente aparece en una habitación sin explicación alguna, esto sería un poco un falso raccord. Ok, perfecto. Ambos tipos de raccord son considerados errores de continuidad y pueden distraer al espectador de la historia que se está contando en la película. Sin embargo, es importante mencionar que en algunas ocasiones el uso del falso raccord puede ser intencional y tener un propósito narrativo, como en el caso de las películas que juegan un poco con las líneas temporales o con la percepción de la realidad. Sí, me imaginaba. En cualquier caso, el raccord y el falso raccord son elementos clave en lo que es la producción en una película y en el manejo, en su manejo adecuado, digamos, pueden influir en todo lo que es la calidad de la obra cinematográfica un poco, ¿no? Sí. ¿Tenés algún ejemplo, Gonza? Sí, vamos a darte algunos ejemplos como para que se entienda un poco mejor. Un ejemplo para mí de raccord podría ser en la película Jurassic Park de Steven Spielberg. Hay una escena en la que los personajes están hablando dentro de un auto mientras un T-Rex los ataca. En un plano vemos que uno de los personajes está agarrando un objeto con su mano derecha y en el siguiente plano el mismo personaje tiene el mismo objeto pero en la mano izquierda. Este es un ejemplo de raccord incorrecto porque se interrumpió la continuidad visual de la escena, perdón. Claro, sí, entendí. Es un poquito lo que hablábamos, ¿no? De que no está cumpliendo con esa continuidad propuesta. ¿Por qué? Básicamente porque no se grabó todo en una sola escena, no se hizo un plano secuencia, claro, y no se grabaron en una escena detrás de la otra. Probablemente una escena se grabó un día y la otra otro día o más tarde, entonces quizás, no sé, el actor no se acordó en qué lado tenía la taza y pasan este tipo de cosas. Sí, tiene sentido. Y bueno, en cuanto a lo que es el falso raccord, podemos encontrar un ejemplo en la película The Fight Club o El Club de la Pelea de David Fincher. Yeah. En una escena el personaje de Tyler Durden está hablando con el narrador en la calle y de repente, sin ninguna explicación, aparece en lo que es la cima de un edificio. Esto crea una interrupción visual entre las dos escenas y es un ejemplo del falso raccord. Pero esto también es lo que hablamos previamente de un falso raccord intencional, ya que Fincher lo utiliza como técnica para jugar un poco con la percepción del narrador y del espectador sobre lo que es la realidad en la película. Bien, perfecto. Así que bueno, nada, creo que es un término nuevo que se suma a el término que habíamos visto en el episodio anterior, el de película blockbuster, y bueno, es un término que probablemente en el futuro, más cuando nos metamos a hablar de alguna película específica o hagamos como algún análisis más profundo, sea un tema, o sea, una terminología que se esté usando más a menudo. Perfecto, bueno, lo sumamos a nuestro vocabulario. Dale, me parece bien. Y ahora, si te parece, entonces arrancamos con lo que es la sección de las películas de adaptaciones de videojuegos. Dale, me parece bien.
¿Querés contarme un poco de Mario Bros? Que sé que vos ya la estuviste viendo y también tenés para contarnos un poco de lo que fue la anterior peli y hacer una comparación ahí. No sé si te parece, arrancamos por ahí. Dale, dale, usamos como disparador, como dijimos en la intro, la última peli de Mario, Super Mario Bros. Que en este momento está en cines, así que una peli que desde ya que recomiendo ir a ver. Y que cuenta, bueno, obvio, los protagonistas de los videojuegos, con un elenco de voces, al menos en su versión original, bastante interesante, con Chris Pratt en la voz de Mario, Charlie Day en la voz de Luigi, Anya Taylor-Joy, como no podía ser de otra manera, en la voz de Peach, y bueno, el que a mi entender destaca, que es Jack Black en la voz de Bowser. Conocido por otras películas como Escuela de Rock, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, la peli está producida por Illumination Studios, la misma productora de mi villano favorito, de las pelis de los Minions o de Sing, se me ocurre. Que a mi entender, después de tanto tiempo llegó una adaptación correcta de lo que es el universo de Mario e incluso más, porque hay varias referencias a otros videojuegos de Nintendo. ¿Qué tipo de videojuegos se le hacen referencia? ¿Alguno que te acuerdes? Y son todos, casi todos clásicos, se hace referencia, bueno, desde ya a los juegos de Mario clásicos, a la serie Game & Watch, que fue uno de los primeros videojuegos portátiles de Nintendo. Creo que fue la primera portátil de Nintendo. También hace referencias a Star Fox. Hay algunos detalles mínimos, ponele a Metroid, que es otra saga de Nintendo. Sí, bastante conocida. Sí, sí, sí. Me llamó la atención de que, siendo una peli que contó con la supervisión de Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, que no haya, o al menos yo no detecté, ninguna referencia a Zelda, que también es otra de sus obras. Mi duda es, ¿están bien puestas, digamos, las referencias estas? ¿No desencajan si bien estamos dentro del plano de Mario? Porque quizás, no sé, en Ralph, el del Moledor, que se Sí. tratan diferentes juegos, bueno, están dentro de un arcade y tiene sentido que aparezcan todos los juegos Sí. que aparecen. Ahora, estando dentro del mundo de Mario, ¿tiene sentido las referencias que aparecen? Digamos, no desentonan. No, para nada, las aprovechan y las hacen parte del mismo universo de Mario. Como por ejemplo, bueno, trajiste la peli esta, la de Ralph. Ralph es una peli que también está inspirada en un videojuego de Nintendo que es Breaking Crew, que también está referenciado acá en la peli como la empresa en la que trabajaba antes Mario y Luigi, y que luego abandonó para ir a trabajar como plomero. Ah, mirá, muy bueno. Que es lo mismo que pasó en los videojuegos. Hay un videojuego de Mario que trabaja en esta empresa de Breaking Crew, que es la de demolición de edificios, y en el siguiente ya empieza con lo de plomería, Mario y Luigi. Muy bueno. Y bueno, y estos detalles aparecen, y por ejemplo aparece el protagonista, uno de los protagonistas de este videojuego, y está enojado con nuestro con el dúo de hermanos porque dejó la empresa. Está Y hay bueno referencias de porque ese estilo. Está bueno porque siento que son referencias que los amantes de Mario, que siguen bien la saga, digamos, las captan y es como un mimo extra. Sí, Que quizás sí, sí. una persona común ni le pincha ni le corta, no le pasa nada, no le afecta tampoco, que es lo bueno, Sí. pero Sí, sí, quien verdad. está en tema como que es un Sí, extra. sí, incluso. sí. Sí. Bueno, y también obvio hay referencias a toda la saga de Mario, desde el primer videojuego hasta el último. En especial el último, que es casi una promoción por momentos de este videojuego, que no está mal, pero bueno. Me hubiese gustado que haya más referencias a algunos videojuegos más clásicos. Pero volviendo a la historia. No tenemos nada nuevo que no se haya visto en los videojuegos. Aunque lo que sí me parece interesante, a mi entender, es que por fin se trata un poco el mundo real y cuál es la relación que hay con este mundo fantástico que es el Reino Champiñón. Reino al que nuestro dúo de protagonistas termina accediendo de una forma un poco fantasiosa quizás, pero bueno, estamos hablando de una peli primero animada y segundo basada en un videojuego en el que no hay mucha historia. Allá en el mundo, bueno, la historia gira en torno a que Luigi se pierde y Mario junto a Peach y otros protagonistas de la saga del fontanero deben rescatarlo. Quizás algún desconocido, que es lo que hablábamos con Gonz ayer, piense que la personalidad de Peach está un poco forzada, pero no es así. De hecho hay un videojuego que es Super Princess Peach, si no me falla la memoria, en el que Peach tiene una personalidad bastante empoderada y en la que justamente debe rescatar al dúo de hermanos.
Me parece interesante que, por lo que te estoy escuchando, cambien un poco la trama y no sea ellos yendo a rescatar a Peach, sino que están yendo a rescatar a Luigi que se pierde. Como... Sí, 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 quizás esa es la diferencia más llamativa respecto a la saga de videojuegos principales. Sí, pero igual me parece, ya te digo, interesante porque si toman a Peach dentro como este personaje más empoderado por el otro juego, tiene sentido también que no sea ella la que es raptada por Bowser o demás y que estén tratando de salvar a otro de los personajes. Así que me parece un giro bastante bueno y como que sale de lo normal que uno está acostumbrado, que es ok, va a ser una película de Mario, va a ser Mario salvando a la princesa. Exacto, sí, sí, eso está muy interesante. También me gustó mucho cómo se presenta el mundo del Reino Champiñón. Se nota que está lleno de vida. Es una ciudad que te dan ganas de recorrer. Que espero que en algún momento aparezca en algún videojuego porque tenía muchísimos detalles que seguramente se me pasaron y que en una segunda o tercera vista de la película los pueda detectar. Bueno, no quiero dar más info para no hacer spoiler, pero lo que sí quiero aclarar es que es una peli muy representativa y lo que a mí me encantó que es muy respetuosa con su videojuego al que está representando. No caen en ridiculizaciones como lo hacen otras, como puede ser, a mi entender lo hizo Sonic, que la vimos con Gonz en su momento y no sé si comparte lo mismo que yo. ¿Vamos a hablar de esa película o de esa mierda? Y deberíamos quizás, ¿no? Sí, sí, deberíamos tocar un poco de esa película que, bueno, en unos minutos seguramente la repasemos. Solo le voy a adelantar que la tenemos reseñada en nuestro Instagram y si no es el peor puntaje que tenemos, pegan el palo. Sí, sí. Bueno, para cerrar, recomiendo ir a verla al cine en la mejor pantalla posible porque, como dije en casi toda la reseña, hay muchísimos detalles, referencias que vale la pena ver y bueno, y que seguramente a algunos se les pase y tengan que volver a verla. Buenísimo, tomamos la recomendación entonces. De hecho, por tu recomendación yo voy hoy a verla, así que... Sí, sí, me parece muy bien. Pero bueno, no todo es color de rosas. No es que estamos ante la primera representación del universo de Mario Bros. Hace 30 años exactamente tuvimos otra película de Mario que tuve la desgracia de ver una sola vez en mi vida cuando era muy chico. Y la volví a ver ahora muy por arriba porque la verdad que había algunas escenas que me daban hasta vergüenza ajena. Que bueno, es la de Super Mario Bros. Del año 93. Esta peli está dirigida por un dúo de marido y mujer de británicos que tiene un dato que me llamó la atención, que son Rocky Morton y Annabel Schenkel, quienes dirigieron una serie, una comedia en su país y luego se tuvieron la oportunidad casi caída del cielo de dirigir esta peli. A todo esto fue la única película que dirigieron en su vida. O sea, muy raro, como que se la dieron un poco de arriba y... Sí, sí, sí. A unos principiantes, porque solamente habían dirigido una serie independiente en su país y tuvieron esa oportunidad. Haya sido una elección, no sé si... tengo entendido que era una peli medio bajo presupuesto en su momento también, ¿no? Sí, 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 exactamente. Siento que quizás fue la elección del director más fácil en tirarle el muerto en caso de que salga mal, que es un poco lo que pasó. Sí, 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 exactamente. Bueno, esta peli desde ya no está en ninguna plataforma, parece que nadie la quiere levantar, debe ser que nadie quiere hacerse cargo de esto. Me llama mucho la atención que, volviendo al tema de los directores, que no hayan buscado una mejor dupla de directores o a alguien que la supervise al menos y que no se la deje en manos de estos dúos de principiantes. Para mí, va por lo que te digo, es porque nadie quería agarrar el muerto que se veían venir, teniendo en cuenta que no tenían quizás, no era el momento y no se contaba con efectos visuales necesarios para llevar adelante una película basada en un juego y demás. Algún actor, un director interesante probablemente no Sí, quería cargarse probable. al muerto ese. Probable. Bueno, otra vez los protagonistas tenemos a Bob Hoskins como Mario, quien actuó también en Quien engañó a Roger Rabbit, era el detective en esta película. Luego tenemos a John Leguizamo, que actuó como Luigi, que actualmente hizo una crítica a la última peli de Mario diciendo que era poco inclusiva con los latinos y que por esa razón no lo iba a ver y que por eso prefería la peli en la que él actuó, ya que él se considera latino a pesar de haber nacido en Estados Unidos. El rey latino. Sí, sí, sí. Luego tenemos a Samantha Mathis como Daisy, que acá es lo que más me llamó la atención de la peli y que había olvidado. Y es que no tenemos a la princesa Peach, sino que tenemos a, entre comillas, la princesa Daisy, porque ni siquiera son princesas.
que es la princesa secundaria en la saga de videojuegos, que esto sí me parece un acierto, probar con un personaje nuevo. Pero bueno, está mal ejecutado, así que tampoco es tan acertada la decisión. Y tenemos también a Dennis Hopper como el antagonista, o sea, Bowser, quien actúa en Apocalypse Now. Sí, me le conocí hace poquito, la vi justo. Sí, sí. Me llamó la atención, no recordaba tampoco que él actuaba acá. No, yo tampoco recordaba, recién ahora que la nombraste me vino a la mente. Ahora lo que me queda una duda es, ¿Mario y Luigi son dos fontaneros italianos o entiendo mal? Es correcto. Un poco, sí. ¿por qué tendría que actuar un latino, no? Sí. Yo la dejo ahí. Sí. Bueno, es medio raro porque es como un italiano con algo de mexicano, sí. Es un italoamericano, en teoría. Sí. Es como los que vinieron con las migraciones. Sí, exacto. Pero... Sí, es más italiano que latino, claramente. Que John Leguizamón sea... o se considere latino porque no lo es, no significa que tenga que actuar un latino en representación de Luigi, porque a él se le canta. O sea, una crítica un poco agarrada de los pelos. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, no te corto más. No sé si quieres seguir un poco con lo que es la sinopsis. Sí, muy por arriba. Intenta, porque no lo logra, basarse en la historia del videojuego. La historia, bueno, como dije, es nueva y prácticamente no tiene sentido, es muy absurda. Acá los héroes Mario y Luigi buscan a rescatar a Daisy, que, bueno, como dije antes, la segunda princesa en importancia en la saga de videojuegos. Y para mí fue una decisión apropiada porque intentaron innovar, pero bueno, es cierto que el público general quizás ni la conoce a Daisy y se esperaba una princesa Peach. Bueno, en cuanto a referencias, que es lo que más destacó a mi entender o que más me gustó de la peli anterior, es que en esta es todo lo contrario, hay pocas referencias, casi que parece una peli nueva y solamente aparecen algunos nombres como Mario, Luigi, pero no son ni siquiera representativos de sus personajes en personalidades. A ver, acá Mario tiene como 20 años más que Luigi y Luigi es casi un adolescente. En la saga de videojuegos casi que tienen la misma edad. Es cierto que Mario es un poco más grande, pero es eso, un poco. Es un poco extraño. Sí, totalmente. Bueno, aparecen obvio los trajes de Mario y Luigi. Algunas armas en formato miniatura de los objetos que aparecen en la saga de videojuegos, como pueden ser las bombas. Pero no hay más. Y lo que más me da gracia y vergüenza ajena es que los personajes no tienen nada, pero nada que ver con lo de los videojuegos. Acá, por ejemplo, tenemos a los Toads, que en la película nueva o en los videojuegos son adorables. Y acá dan pena y están vergüenza ajena. Son personitas con la cabeza chiquitita. son bastante raros. Bueno, y esto pasa con casi todos los personajes. La historia se resuelve muy rápidamente y se torna aburrida y predecible. Y lo que a mí me llamó la atención es que hace un par de años Miyamoto, el creador de Mario, comentó que le pareció una peli divertida, aunque le criticó el realismo, que eso fue lo que no le gustó, que fue demasiado real. Al punto que, por ejemplo, Yoshi, el dinosaurio, acá es un dinosaurio literalmente hablando, un dinosaurio en miniatura. Bueno, esta sí que es una de esas pelis que no recomiendo y que sí recomiendo dejar en el olvido. Bueno, me parece muy bien. No, después de todo lo que me dijiste, igual no pensaba verla, así que logré el objetivo. La vi de chico igual, debo decir, lamentablemente igual que vos. Tengo algún vago recuerdo de algunas escenas y ya de chico me daba más miedo que lo que me causaba lo que me debería haber causado una película de Mario. Pero bueno, quizás también pecó un poco de adelantada en la época, ¿no? Hacer una película basada en un videojuego con los efectos que se tenían en ese momento, que complicado. Sí, bueno, justo con esta última peli de Mario está mucho el tema de... más que el tema, es un comentario de muchos que dicen que agradecido con haber nacido en esta época en la que las pelis de videojuegos están, o series como de las sofás, están bastante bien realizadas, a diferencia de lo que pasó en los 90 con esta peli, por ejemplo, la de Super Mario o la de Mortal Kombat también. Bueno, justamente te le iba a linkear un poco con eso y te iba a decir que siento que fue una época en la que, no sé si por falta de ideas o qué, en el cine se empezó a tomar mucho esto de traer videojuegos a la gran pantalla, y así como pasó con Mario, 2 años después en el 95 y en el 97 sucesivamente con la secuela salieron las 2 películas de Mortal Kombat.
Sí. Mortal Kombat en el 95, la primera, y en la segunda era Mortal Kombat Annihilation, si no me equivoco, en el 97. Pelis Sí. polémicas que todos vimos de chico alguna que otra vez en la tele. Y muy ilusionados. Muy ilusionados. Son pelis que... A ver, vamos a ser honestos, si uno las tiene que analizar desde el lado del cine y demás, son pelis polémicas. Si uno las analiza del lado de que es chico, está jugando al Mortal Kombat y después prende la tele y lo ve a Goro, a Johnny Cage Sí. y a Sub-Zero, está bueno. O sea, te traen a tus personajes. Pero bueno, es lo que pasó también, o lo que pasaba con las películas live action de las Tortugas Ninjas Claro. de esa época. Eran complicadas de ver. A ver, ahora las vamos a charlar y las vamos a criticar, pero yo también no te voy a ser 100% honesto, y un pequeño lugar en mi corazón le guardo porque me hace acordar mucho a mi infancia, a prender la tele de aire y ver que en Canal 13 o Telefe estaban dando en ese momento, Sí. y me aparecían unas Tortugas Ninjas o un Mortal Kombat, donde era lo más sanguinario que podía llegar a ver en esa época. Sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí, si te parece, de Mortal Kombat de forma muy breve. Acá voy a diferir un poco con vos, que nos contaste en detalle tema de dirección, los protagonistas y demás. Y yo voy a ser muy claro. ¿Quién es el director de las dos películas antiguas de Mortal Kombat? Nadie lo sabe Y nadie lo sabrá. y nadie lo sabrá. ¿Dónde se puede ver esta película? Yo creo que en lo más profundo de la Deep Web, la verdad. La nueva, la del 2021, sí se puede ver en HBO, pero las dos películas viejas, No. vayan a encontrarlas. Supongo que en YouTube Nadie o en se quiere alguna hacer cargo de página esa medio peli. turbia. No. Son películas desaparecidas por el cine. ¿Quiénes son los protagonistas o los actores protagonistas de estas películas? Nadie los conocía en el 95 y todo el mundo sigue sin conocerlos hoy en día. Y a los nuevos nadie los conoció en el 2021 y todo el mundo sigue sin conocerlos al día de hoy. Así que no nos vamos a meter en esa porque no tiene sentido. No cuentan con un gran cast, digamos, sino que son personajes, actores directamente contratados para representar al personaje, pero que el actor no opaque a ese personaje que van a representar, digamos. Claro. Bueno, breve sinopsis de las pelis. La del 95, la película sigue a un grupo de guerreros elegidos por los dioses para competir en un torneo llamado Mortal Kombat, en el que se enfrentan contra los mejores guerreros del Outworld para evitar que conquisten la Tierra. El Outworld es este mundo que está liderado por Shao Kahn, que... Bueno, por lo mismo que se contaba en Mortal Kombat, que si ganaban una cierta cantidad de combates, Shao Kahn podía hacerse con el planeta Tierra y podía conquistarlo. Y esto era lo que hacía Shao Kahn, conquistar planetas básicamente a través del torneo de Mortal Kombat. Sí, recuerdo. Bueno, el héroe de la historia es Liu Kang, quien se une a Sonya Blade y a Johnny Cage para enfrentar a los villanos del Outworld, liderados por Shang Tsung, el hechicero. Sí. Quienes han jugado al juego durante mucho tiempo, Liu Kang lo recordarán como el chino de las pataditas. Bueno, Sonya Blade es más que recordada también, y a Johnny Cage, ver que era el facherito medio tarado. Con lente. Exacto. Bueno, y la película presenta un elenco de personajes icónicos de los videojuegos, que es lo que decía yo, por lo cual en nuestra infancia quizás estaba bien. Como Scorpion, Sub-Zero, Raiden. Incluso termina trayendo al tan recordado Goro en un momento. Sí, es verdad. Sí, me acuerdo. Que era lo que todos esperábamos. Y bueno, si bien los efectos visuales eran polémicos, lo que sí se le ha destacado a esa película y a la del 97 también fueron las escenas coreografiadas de lucha. La realidad que en eso estaban bastante bien. Sí, están bien. Bueno, pasando sin mucho preámbulo a la del 97, lo mismo, es una continuación directa de la del 95 y presenta más personajes icónicos de la saga de videojuegos, porque no solo trae a los que estaban de antes, sino que incluso aparecen algunos más, como la madre de Goro, en este caso, que también aparece, o el padre de Goro. Y bueno, a medida que la película avanza, los personajes tienen que enfrentar peligrosos desafíos y enfrentamientos uno a uno en diferentes batallas para asegurar la supervivencia de la humanidad. Claro. Y bueno,
tanto la del 95 como la del 97 fueron muy criticadas porque las actuaciones eran bastante mediocres, la trama confusa, pero bueno, se siguió destacando el tema de la coreografía. Claro, sí, sí. Igual me pasa un poco con las 3 de Mortal Kombat, incluso la nueva, que ahora voy a contar algo. Y es que siento que son películas para pasar el rato y películas para el amante del videojuego. Pero no es una película que. Es una película que carece de argumento totalmente. Y, Sí. y creo que tampoco lo busca. No es una película que busque el argumento y la historia No, detrás. sí, Solo busca traer el juego a pantalla y vender por eso, nada más. sí, sí. No es Recuerdo como- una escena de esta peli de la segunda, que uno de los personajes hacían lo que en los videojuegos era la Animality, y era un galerazo. Con eso solucionaba una situación, pero en la peli nunca se explicó qué pasó ahí. Entonces alguien que no conocía la peli No tiene ni no idea. entendía nada. Era bueno, pasó eso y ya. Sí, bueno, ese tipo de cosas pasan, por eso digo, no es una peli para todo público, sino que era una peli Sí. para jugadores del juego. Sí, No es lo que sí. pasa hoy quizás con The Last of Us, lo que puede pasar con Mario, como contaste antes. Sí, Esta era una peli que quería vender por ser la película del juego, nada más. totalmente. Sí, sí. Bueno, en lo que es la nueva peli de Mortal Kombat, la del 2021, esta peli sigue a Cole Young, un luchador de MMA que descubre que tiene una conexión especial con el torneo de Mortal Kombat. Acá ya lo que cambia con respecto a las anteriores de entrada es que se presenta un personaje nuevo por fuera del juego para darle un poco de conexión y tratar de explicar de dónde sale todo y no de un simple torneo que aparece de la nada y que te dicen te reto a un par de peleas y te domino el mundo. Sí. Como que intenta darse una explicación más. Y bueno, este peleador se une a los guerreros de la Tierra, incluyendo bueno, a Sonya Blade, a Jax y a Kano, para entrenarse y luchar contra los guerreros de Outworld otra vez en un torneo que va a determinar otra vez el destino del universo, porque digamos que la trama no difiere mucho y Sí. Mortal Kombat tampoco es un juego que se caracteriza por tener historia. Bueno, a medida que Cole se va adentrando en todo el mundo del Mortal Kombat, conoce a diferentes personajes icónicos como a Liu Kang, el chino de las pataditas, Kung Lao, el chino del sombrero, y bueno, a Raiden, el loco de los rayos. Sí. Y bueno, se enfrenta, digamos, a diferentes enemigos poderosos como Sub-Zero o Goro, otra vez, que aparece con un CGI de dudosa procedencia. La peli esta nuevamente tiene buenas coreografías de lucha. En cuanto a efectos visuales, tiene buenos efectos visuales en partes, pero muchos de dudosa procedencia, como el CGI de Goro. Claro. La verdad que no soy partidario de que son increíbles, pero bueno, hay gente y hay muchos fans que quedaron encantados con la peli. Para gustos los colores, dicen. Sí. Pero bueno, es una serie que satisface un poco a los fans y tiene referencias y guiños a todo lo que son las diferentes historias dentro del universo del Mortal Kombat, ¿no? Perfecto. La comparación fácil que podría ser entre las tres, es decir, que los efectos son complicados. Y en el 95 hacían lo que podían y tampoco es que se trataba de una peli blockbuster. En el 2021 el CGI era de dudosa procedencia y se ve bastante complicado. Y bueno, las historias son una fumada importante, no se entiende un carajo y el único concepto o idea que tienen en el desarrollo del argumento es pegarnos la nostalgia de quienes Totalmente. jugamos a los juegos. O sea, pelis hechas para viejitos. Hey, pelis para rememorar, pero eso mismo, lo que habíamos hablado. Si no jugaste al juego, no te vas a poner el domingo a ver Mortal Kombat. Sí. No tiene sentido. Bien, bien. Bueno, no sé si te parece, vamos con otra de las pelis que sé que viste porque vimos juntos, Detective Pikachu. Ah, sí. Perfecto. Bueno, Detective Pikachu. Hoy la podemos ver en Amazon Prime. En su momento, como no, se la vimos en el cine. Acá tenemos como protagonistas a Ryan Reynolds en la voz de Detective Pikachu, a Justice Smith como Tim, a Catherine Newton como Lucy y a Ken Watanabe como el detective Yoshida. Básicamente, bueno, primero, está basada en el juego del mismo nombre, Detective Pikachu, y cuenta la historia de un joven, Tim, que se entera de la muerte de su padre.
A raíz de eso, decide ir a despedirlo a Rain City, que es una ciudad donde vivía y donde no se practican peleas de Pokémon, que es lo que nos acostumbró a ver el anime durante más de 20 años. Y allí descubre a un misterioso Pikachu que fue el compañero de su padre, que es el mismo, es el detective Pikachu. Lo raro de la historia es que Tim es capaz de entender todo lo que habla este Pokémon y lo convence de ir a buscar a su padre, ya que para el Poké cree que el padre de Tim sigue con vida. La historia suma a Lucy, que es una reportera novata que está investigando el caso de la muerte del papá de Tim. Juntos descubren una historia que involucra peleas clandestinas en esta ciudad donde no se permitían las peleas de forma oficial. Y se van creando una trama un tanto oscura para el universo de Pokémon. Sin entrar en más detalles, quiero agregar que es una peli que respeta mucho a los videojuegos, en especial a Detective Pikachu, pero en general a toda la saga de Pokémon. Otra vez hay un montón de referencias a los juegos de la saga. Y se agradece mucho, al menos yo lo agradezco mucho, que los Pokémon incluidos en la peli sean de varias generaciones y no solamente de la primera, que es lo que suelen hacer estas adaptaciones, ya que son los que más venden y son los que vimos cuando teníamos 5 o 6 años en el anime. Sí, exactamente, los primeros 150 Pokémon. Correcto. Y otra cosa que me gusta de la peli, que también pasó con la última de Mario, es que no se caen ridiculizaciones de los personajes o de los Pokés en particular. La única crítica que yo le hago, que a mí me hace un poco de ruido, al menos ahora que la volví a ver en Amazon, es que algunos de estos monstruos son demasiado realistas y se hacen un poco raro de verlos. Incluso hay algunos que vos los ves y tienen demasiado pelo y en los juegos no se los nota tan así. Parecen peluches más que otra cosa. Sí, Snorlax, me acuerdo. Sí, está parece un oso de peluche. Sí. Recomendada, sí, la verdad que me gustó volver a ver esta peli y recomiendo que la vuelvan a ver, los que no la vieron. Si mal no recuerdo, esta peli salió en 2019. Puede ser, sí. Por ende no sabíamos lo que nos esperaba, porque después de ver esta peli vimos Sonic. Entonces, cierto. Hoy en día, 2020. si viste Sonic, ves esta peli y es un lujo. Sí, o sea, sí, por más que tenga algún Pokémon de dudosa procedencia o lo que sea, después de ver Sonic, cualquier cosa es buena. Sí. Ya que estamos con eso, vamos con esa. Sonic. En su momento, fue principios de 2020, si no me falla la memoria, antes de que se pudra el mundo. La vimos con mi amigo acá en el cine y actualmente la pueden ver en Paramount. Protagonistas tenemos a Jim Carrey como el Dr. Robotnik, que era como la estrella de la peli. Y James Marsden como uno de los acompañantes del erizo. Perdón, y antes de ir un poco a lo que es la sinopsis y demás, quiero destacar todo lo que fue, no sé si se recordará, la polémica que tuvo esta película antes de salir, que fueron los primeros trailers y los efectos que tenía, y no solo los efectos, sino lo que era el Sonic del primer trailer. Sí, era muy cómico eso. Al día de hoy tengo dudas de si no fue una estrategia marketinera, aunque capaz que no. Los primeros trailers, recordamos, eran muy malos. El diseño de Sonic era penoso, la verdad que no se parecía en nada, no tenía el azul nomás tenía de Sonic. Mucha gente se enojó por esto, empezó a criticar la película muy fuertemente y la productora, que es Paramount, decidió retrasar la película unos meses y encargarse del rediseño de Sonic, ya que estaba bastante flojo. Esto agradó mucho a los fans e hizo que en forma de agradecimiento muchos de los que criticaban fueran a verla al cine. Esto provocó a su vez que la peli de Sonic sea una de las más vistas de ese año. Sí, fue increíble la cantidad de vistas que tuvo para lo que era la película, la verdad. Sí. El tema es que una vez que estabas ahí ya te llevabas el chasco en directo, no tenía forma de saberlo desde antes. Sí, totalmente. Es cierto, yo tampoco estoy de acuerdo en que fue una decisión de marketing. Yo creo que simplemente la estaban cagando fuerte, pero puede ser. Pero es cierto que un poco le salió bien porque te dejaba engañar. Cuando veías los primeros trailers y veías los últimos en lo que se convirtió, dijiste, bueno, esto ya tiene pinta, vamos a darle una oportunidad. Exactamente, sí. Y fue medio engañoso por ese lado. Sí.
Bueno, la historia sigue al famoso erizo azul de los videojuegos, Sonic, que tiene la habilidad, bueno, de correr a una velocidad supersónica y vive escondido en la Tierra. Después de que se produzca un apagón masivo en la ciudad de Green Hills, que bueno, es una referencia al primer mundo del videojuego de Sonic, el gobierno envía al Dr. Robotnik, que es el antagonista, para investigar el incidente y capturar a Sonic, ya que sospechan que él fue quien provocó este apagón. Sonic se une con Tom, que es un oficial de la policía en Green Hills, para escapar, bueno, de la persecución de Robotnik y salvar al mundo de su malvado plan de dominación mundial. Sí. Durante su aventura, bueno, Sonic y Tom se enfrentan a diversos obstáculos, haciendo nuevas amistades y enfrentando varios peligros juntos. Bueno, ¿qué es lo que no nos gustó de esta peli? ¿O qué es lo que no nos cerró? La verdad que a mí nada. ¿Qué nos gustó? No sé. Por un lado, el humor es muy clásico y repetitivo. No hay sorpresa en las tramas. Siento que el humor es muy infantil por momentos también. La interpretación de Jim Carrey, a mí me gusta Jim Carrey. Hay dos películas que me encantan, que son Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos y Truman Show. Y acá yo siento que hasta él se ridiculizó. Se puso en un papel muy raro, muy de sus comienzos, que yo sentía que ya había borrado de su historial. Yo siento que vuelve a la misma comedia física que lo hizo ser quien es y, Claro. y no sale de eso, digamos. Vuelve al Grinch, vuelve a Tonto y Exacto. Retonto, vuelve a Irene, yo y mi otro yo. Totalmente, Y sigue sí. con la comedia física básica, que para mí tuvo su éxito en La Máscara, que es una gran película de Claro. Jim Carrey y es un peliculón, pero que en esta película lo único que hace es demostrar un poco el declive en el que viene Jim Carrey en los últimos años y que no hace más que ir en Sí. decadencia. Sí, totalmente. Siento que quizás esta era una muy buena peli para mostrarse, para demostrar en lo que se había convertido después de todos estos años, y volvió a hacer lo mismo. A mí me da la sensación un poco de que es una peli que se le estaba cortando la entrada de guita y dijo, bueno, hay que hacer algo, hago lo que sé, 3 boludeces con la cara, y cobro un pastón de guita y desaparezco un tiempo más. Pero como para estar tranquilo, Sí. la agarrás por compromiso, no por Sí. gusto. Totalmente, sí. Bueno, para mi sorpresa y para la sorpresa de los dos, hubo una secuela que obviamente no vimos porque ya nos decepcionó esta. Siento que es una buena película para niños pequeños por el humor que maneja, por los personajes, por la animación también, pero si la intención es ir a verla como una persona adulta amante de los videojuegos clásicos, no lo hagas, no la veas. No, de hecho quiero recordarles, como les dije previamente en el podcast, que esta película la tenemos reseñada en nuestro Instagram. Si Sí. no es la de peor puntaje, pega en el palo. Y bueno, yo por mi parte, por nada en el mundo la recomiendo. No, yo tampoco. Bien, creo que nos está quedando solo para tratar una, que es una saga de películas y saga de videojuegos muy famosa, muy conocida, que es Resident Evil. Sí. Bueno, acá Bueno. vamos a hablar de las más de 30 películas de la saga. Sí, voy a resumirlo mucho, la verdad, porque no tiene sentido todo lo que se hizo alrededor de Resident Evil. Es una de las sagas favoritas, de mis sagas favoritas de videojuegos. Personalmente, en todo lo que es el género terror. Desde Bien. chicos me crié con Resident Evil. Ya desde que tenía PlayStation 1 estaba tratando de derribar el helicóptero con Nemesis, de que no me maten en la comisaría dando vueltas con el Tyrant, en los primeros Resident Evil, y hoy caí en las remakes y sigo consumiendo todo lo que es videojuego Resident Evil. Pero bueno, las películas, como amante de los videojuegos, siempre esperé algo más que nunca llegó. Creo que el primer error que comete Resident Evil es la creación de un personaje externo a los videojuegos, como para realizar o llevarlo como un hilo conductor. Sí. A lo largo de todo, que es el personaje de Alice, el de Mila Jovovich, que es el único que vamos a hablar y el único conocido en toda la única actriz conocida, digamos, a lo largo de todas las películas. El personaje ficticio que crean para las películas acá ya empieza a hacer ruido a
a los amantes de los videojuegos, más que nada porque ya Resident Evil sí es un juego que tiene historia, es un juego que tiene varios personajes para desentrañar, no es que es una historia muy simple, digamos, ni que hay un solo personaje y que no te da para cosas, sino que si hay algo le sobra a Resident Evil me parece que es historia. Sí, entonces crear un personaje nuevo y después no terminar inventándole toda una historia, tomándose esa licencia artística, por así decirlo, y no contribuyendo con el desarrollo del resto de los personajes que ya existen, me parece que ese es el primer error que cometen. Bien. Después, bueno, va a venir una seguidilla de errores, pero el primero y principal creo que pasó por ahí. Tenemos Resident Evil en 2002. Sinopsis muy corta: la corporación Umbrella, una compañía farmacéutica corrupta, realiza experimentos secretos en un laboratorio subterráneo en Raccoon City y bueno, se escapa un virus, el famoso virus T, que convierte a todos los trabajadores en zombies. Bien. Alice, que es Mila, una empleada de Umbrella, lucha por sobrevivir junto a un grupo de soldados mientras tienen que escapar de ese laboratorio. Perfecto. El Resident Evil Apocalipsis del 2004, después del brote de Raccoon City, el virus T se extendió a toda la ciudad y Alice se une a un grupo de supervivientes liderados por Jill Valentine para luchar contra los zombies y detener a Umbrella. Bien. Después tenemos Resident Evil Extinction o Extinción, que en un mundo posapocalíptico Alice se une a un grupo de sobrevivientes otra vez que busca un refugio en un lugar seguro, pero Umbrella creó un nuevo tipo de zombies mutantes que amenaza la vida de todos. Van mutando los zombies, la trama se mantiene similar y es Alice, que es inmortal, se une a un grupo de sobrevivientes para sobrevivir. Sí. Y combatir con la corporación Umbrella. Siempre, no varía mucho. Vamos a Resident Evil 10, Afterlife. Alice continúa la lucha con Umbrella y descubre que han clonado a ella y a otros supervivientes para realizar experimentos, por lo cual intenta escapar y reunirse con los sobrevivientes en el mundo real. Como todas las películas de la saga, no va a salir todo bien desde el principio, sino que se van a encontrar con muchos zombies y trabas por parte de Umbrella y va a pasar un poco más de lo mismo que viene pasando en las anteriores. Uh-huh. Por último, tenemos Resident Evil, el capítulo final. En 2016, en un mundo en ruinas, Alice se une a sus viejos amigos, entiéndase por grupo de sobrevivientes de todas las que venimos hablando, Sí. para llevar adelante la última o la batalla final contra Umbrella y detenerlos de una vez por todas. Y esta batalla final se va a librar en lo que es el centro de la colmena, en Raccoon City, en la colmena de Umbrella, ¿no? El Sí. laboratorio este del principio. Es como que todo vuelve, digamos, a donde se ha iniciado previamente. Claro. Bueno, lo único que tengo para decir entonces de toda esta serie o de la serie vieja, digamos, de películas de Resident Evil es que menos mal que terminó. Ya creo que ya era momento de darle un cierre y dejar descansar a Mila después de todos los millones que se llevó con las 45 películas que hicieron. Pero bueno, para todos los amantes de los videojuegos, no conformes con habernos entregado esas películas complicadas de Resident Evil, Sí. en 2021 el cine decidió reflotar Resident Evil y traer Resident Evil Welcome to Raccoon City para todos nuestros pesares de los amantes de Resident Evil. Bueno, esta peli nueva fue una apuesta para revivir la franquicia arrancando desde cero, que se estrenó en 2021, como les dije, y que se centra en los acontecimientos que ocurrieron en Raccoon City antes de la historia de los personajes principales de la saga. Bueno, y se basa en el primer videojuego más que nada, Sí. en la mítica mansión que quien haya jugado el primer juego recordará de seguro. Y en, bueno, tanto el personaje de Albert Wesker como Leon, Jill Valentine, Chris Redfield, están todos los personajes que conocemos. Bien. Y esta peli tiene sus comienzos en 1998 en Raccoon City, donde el brote del virus mortal se está propagando rápidamente por la ciudad. Ok. Y la trama sigue a un grupo de personajes icónicos de la saga que, como les decía antes, a Chris, a Claire, Leon,
no sé si lo había mencionado o no, pero muy importante. Jill, Albert y Albert más que nada, hacer como... Es un antes de su paso al lado oscuro para los que jugamos o para los que vieron las pelis saben que Albert Wesker no termina muy amigable con el resto de los héroes. Chris y Claire llegan a Raccoon City para investigar a Umbrella, una compañía responsable de la propagación de todo el virus. Leon es un oficial de policía novato que se une a Jill para enfrentar la creciente amenaza de los zombies que se adueñaron de la ciudad. Mientras tanto, Wesker y otros empleados de Umbrella están tratando de ocultar los hechos y encubrir la verdadera naturaleza de los experimentos. La película se divide en dos historias entrelazadas, con una que sigue a los personajes principales mientras intentan sobrevivir en la ciudad, y otra que cuenta la historia de los científicos de Umbrella en el laboratorio subterráneo donde se originó este virus. A medida que la trama avanza, los personajes descubren la verdadera naturaleza del virus y la conspiración detrás de lo que es la liberación del mismo, y luchan por escapar de la ciudad mientras se enfrentan a hordas de zombies y otros peligrosos monstruos creados por Umbrella, como... Si mal no recuerdo, aparecen los Lickers. Bueno, en resumen, esta nueva película que nos trae el cine sobre Resident Evil fue el intento por resurgir una saga acabada en el plano del cine, haciendo todo lo peor desde un comienzo, incluso que sus antecesoras. El casting fue fatal, los efectos son bastante malos y la idea de querer darle más terror se quedó solo en la idea. Bien. Entre estas películas y la posterior serie de Netflix, que la verdad que, si no me equivoco, también la mencionamos en el debate de inclusión forzada, porque Albert Wesker, que es un personaje medio nazi rubio, sí, lo transforman en un afroamericano en Netflix, porque bueno, política de Netflix, incluir por incluir. Bueno, yo creo que entre esta película y la posterior serie esta que creó Netflix, a esta saga de videojuegos la van a dejar descansar un largo tiempo, y deberían dejar descansarla por un tiempo antes de volver a reflotarla. Y en caso de querer reflotarla en un futuro, deberían de hacerlo de una forma seria por primera vez, por lo menos, como lo son las películas animadas de esta saga. Yo creo que las películas animadas de Resident Evil son muy buenas y son el camino que debería tomar todo lo que es la saga live action, digamos. Pero bueno, sin más, creo que hemos hablado de bastantes adaptaciones de videojuegos por hoy. Sí, no sé si se te ocurre alguna más. Quizás mencionar, se me ocurre la de Street Fighter con Van Damme. También, sí. Que tampoco la vean, pero bueno. Hay una de King of Fighter también que descubrí hace poco, creo que es de 2003-2004, que es muy mala. Polémica también. Muy polémica, sí. Y no, creo que no más. Seguramente hay otra que, bueno, y seguramente se nos nos quedarán pueden hacer algunas recordar en el tintero, pero pueden escribirnos y hacernos recordar y darnos sus opiniones sobre estas y sobre las que recuerden ustedes. Sí. Bueno, para ello nos pueden buscar en nuestras redes. Así es, pueden seguirnos en Instagram, @estilogeek._ o escribirnos al mail estilogeek.oficial@gmail.com, donde pueden escribirnos sobre si quieren alguna reseña en particular de alguna peli, videojuego, cómic o demás, o bien, también pueden recomendarnos algo, darnos un comentario sobre alguno de nuestros podcasts. Exactamente. Pero bueno, sin más, cerramos esta edición del podcast y bueno, espero que nos escuchen en esta edición y en las posteriores. Espero verlos pronto. Un gran saludo de mi parte. Complicado que los veas, es un podcast, pero bueno, les mandamos un saludo. Adiós. Adiós.